Buenas noches. Esto es Capitalismo Revolucionario. Estamos viendo una serie de historias de los comienzos del cristianismo. Empezamos en el primer capítulo hablando sobre los antecedentes escritos y arqueológicos. No he tenido tiempo porque he estado haciendo muchas cosas y entre medio estuve también en un retiro. Me hago mis retiros propios, personales, y me duele constatar que soy el único loco en el sitio donde voy y estaban, no quiero juzgar, pero es que es una cosa increíble. O sea, si tú estás frente al mar, si tú estás mirando la naturaleza con ese esplendor, es para quedar hipnotizado cuando el sol se refleja en el mar. Y bueno, me tocó estar solo y había los 34 obispos de Chile. Me duele constatar que las reuniones de los obispos sean solamente café, conversar problemas. Es como una reunión de directorio. La iglesia abandonada, el Santísimo, el Sagrario, el tabernáculo sin visitar, la naturaleza sin visitar. Y bueno, me dediqué 100% a la meditación y a la oración, con buenos resultados, gracias a Dios. Y ahora vuelvo sobre el tema. Habíamos hablado, en el primer capítulo, como les dije, muy extenso. Me gustaría después volver a repetirlo, pero en forma más resumida. En el segundo capítulo sobre la ascensión y Pentecostés, que están todas en los Hechos de los Apóstoles. Entonces seguimos con los Hechos de los Apóstoles, viendo cuando estamos en una especie de luna de miel del cristianismo. Luna de miel, estamos en Jerusalén. En Jerusalén hay tranquilidad, hay muy buena recepción. Por eso que Jesús, cuando predicaba, decía, abundante es el trigo, pero muy pocos son los obreros que van a cegar el trigo, a cosechar. Es decir, Jesús veía en su vida pública, esos 3 años que estuvo de vida pública, vio que había un fermento, había una capacidad en el pueblo de Israel de conversión y de espiritualidad. Por algo estaban los esenios antes de que estuviera Jesús o paralelamente a Jesús. Entonces, después de Pentecostés se sumaron, dice, 3.000 y después vinieron otros 5.000 en general. No sabemos la población que tenía Jerusalén en aquella época. Puede haber sido, qué sé yo, 100.000 personas o 150.000 personas, la población total de Jerusalén. Y yo creo que los cristianos llegaron a tener por lo menos unos 20.000 entre hombres, mujeres, niños. Y había un fervor, un espíritu de oración en el templo inmenso, y estaban muy bendecidos porque había llegado el Espíritu Santo con toda la fuerza que llegó el Espíritu Santo en ese momento. Como les digo, el fenómeno de la encarnación es un fenómeno tan espectacular que es como una piedra que cae en la mitad de un lago. Entonces, en general, si ustedes sacan una película, fotos, la piedra cae y genera como unas olas. Y después de esas olas se van transformando en anillos que van y llegan hasta el final del lago, hasta el final de los tiempos, pero más débiles. Entonces, la posibilidad de hacer milagros en ese momento era muy grande porque estaba todavía la emanación, la irradiación de Jesús recién resucitado, recién ascendido y presente en muchas circunstancias. Entonces, le tocó primero a Pedro y a Juan exponerse frente al Sanedrín. El Sanedrín los acusa y terminan siendo el Sanedrín los acusados. Es decir, el despliegue dialéctico, el discurso de Pedro, que era un hombre tan iletrado, era un pequeño empresario pesquero que tenía su embarcación, y eso era todo, pero él había agarrado un nivel y una fuerza
para poder enfrentarse al Sanedrín, que era el que había asesinado a Jesús en el fondo, el que lo entregó a los romanos. Los romanos fueron unos simples ejecutores, pero los que lo entregaron fueron el Sanedrín. Entonces, con esa fuerza, porque habían hecho un milagro, entonces estaban le dijeron, no hablen en el nombre de quién han hecho esto, en el nombre de Jesucristo, entonces no hablen, no mencionen ese nombre. Entonces Pedro les dice, y Juan también, dice que los dos dijeron, Juan el Evangelista, nosotros tenemos que obedecer a Dios, ustedes pretenden que le vamos a obedecer a ustedes, es decir, los ponían a ellos como en oposición a Dios. Y después vino otro momento en que estaban en el pórtico de Salomón, donde había predicado Jesús, que en la parte oriental, la entrada oriental al templo, mirando hacia el huerto de los olivos, mirando hacia ese estero, que se me olvida el nombre, que había un estero que en algún momento tenía agua, otro momento en el verano no había agua, y ahí estaban en ese pórtico de Salomón, que era espectacular, era una construcción que había hecho Herodes el Grande, inmenso. Era un templo que en la parte más sagrada podía entrar solamente una vez al año el sacerdote más importante, y estaba vacío porque ya no, se había perdido el arca de la alianza de la época de Moisés. Habían pasado tanto, 1500 años, pero había pasado el arca, la llevaron a batallas, y en las batallas a veces perdieron la batalla, y el arca se las llevaron los filisteos, los filisteos después la devolvieron el arca. Entonces, ya el templo era un vacío, se había rajado de arriba abajo ese velo que cubría esa parte, que era como la parte sagrada total, que donde se suponía que estaba lo más importante, el corazón, como un tabernáculo virtual, porque no estaba el tabernáculo original, que han hecho una reconstitución del tabernáculo original de la época de Moisés, y las indicaciones es de una caja eléctrica, era una cuestión eléctrica que daba voltios muy fuertes. Bueno, entonces todo giraba en torno al templo, y los cristianos seguían, eran cristianos porque o sea, ni siquiera se llamaban cristianos, se llamaban el camino, era un camino, y ese camino era de puro judío, 100% judío. En este momento todavía no existe la conversión de los gentiles, estamos en esta luna de miel donde existe una paz, una tranquilidad, y ahí estaban predicando los 12 apóstoles, y de repente estaba interrumpida esta luna de miel por el Sanedrín, y los 12 apóstoles se defendieron. Y ahí viene lo que dice Gamaliel, que era el más tolerante, el más sabio de todos aquellos, y le dijo, si es de Dios, nosotros no podemos hacer nada, porque si es de Dios, no podemos luchar contra Dios. Y si no es de Dios, se van a desinflar, como se desinfló el movimiento de Judas de Galilea, etcétera, movimientos que habían habido mesiánicos, militares. Entonces, Gamaliel, que había sido el profesor de Pablo, era muy prudente. Pablo no era tan prudente, porque Pablo estaba habían distintas sinagogas, aparte del templo. Jerusalén estaba con distintas sinagogas de distintos lugares. Estaba la sinagoga de los helenistas, de los que hablaban griego y que tenían traducciones de las escrituras en griego. Entonces estaban los de Alejandría, los de Cirene, los de Tarso, donde venía Saulo. Entonces Saulo venía de Tarso, por lo tanto estaba en esa sinagoga, y de ahí salieron una serie de líderes del cristianismo inicial. Les vuelvo a repetir que no se puede hablar de cristianismo, sino que se puede hablar del camino. Cristianos se llamaron en forma más bien despectiva, eso empezó en Antioquía, en Siria. Ya en los tiempos de Pablo, cuando vino un avivamiento muy fuerte, y Antioquía pasó a tomar la antorcha del avivamiento del Espíritu Santo en Antioquía. Entonces, tenemos lo que les he dicho yo. Jesús estuvo 40 días desde que resucitó hasta que ascendió, y los cristianos de Jerusalén, los cristianos judíos, estuvieron 40 años, desde el año 30 hasta el año 70, que fue destruido el templo. También fueron 40 años en los cuales hubo
una ellos seguían con las normas como eran israelitas, lo tenían en su manera de ser. Después se empieza a diseñar, se viene el otro diseño, y ese diseño lo vamos a ver en su momento, cuando ya llega Bernabé, cuando llega Pablo, porque había llegado Bernabé. Entonces aquí habíamos quedado en que la primera comunidad cristiana, la multitud, yo tengo que cambiar el estilo, porque tiene un estilo ese español medio rimbombante, yo quiero que sea un estilo coloquial. La multitud de los creyentes, estoy en el Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Versículo 32. La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo lo tenían ellos en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder y gozaban todos de gran simpatía en el pueblo. ¿Por qué? Porque ¿cómo no dar simpatía si los gallos se querían a todo el mundo, etcétera? Entonces, no había entre ellos ningún necesitado, no había pobres, porque todos los que poseían campos o casas los vendían, traían el importe de las ventas y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. La generosidad de Bernabé, que yo les había hablado, José, llamado por los apóstoles Bernabé, que significa hijo de la exhortación. Exhortación es lo que yo hago. Eso es exhortar, exhortación. Hijo de la exhortación, levita del sacerdote, y originario de Chipre, de la isla de Chipre, que está al frente de Siria y al sur de Turquía. Lo pueden ver, es una isla maravillosa. Tenía un campo, lo vendió y trajo la plata y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Cierto? Eso es lo que pasaba. En manos de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios en el pueblo. Todos se reunían en un mismo espíritu en el pórtico de Salomón, pero ninguno de los otros se atrevía a juntárseles. O sea, de los que no estaban en esa, llamemos, vibración, en ese gozo espiritual, o en ese estilo de espiritualidad. Después viene lo que les conté anteriormente, el prendimiento, o sea, el apresamiento y la milagrosa liberación de los apóstoles. O sea, fue primero una cosa increíble, que los apóstoles pudieron salir por la acción sobrenatural, y en la mañana el Sanedrín los iba a juzgar, los iba a procesar, y resulta que en la noche salieron de una manera extrañísima y estaban en el pórtico de Salomón de nuevo predicando, como le había dicho el ángel. Entonces estaban ahí de nuevo predicando. Entonces ya, los llamaron, ahí le pidieron la opinión a Gamaliel. Gamaliel los serenó, y entonces después de eso les pegaron, lo mandaron a azotar. O sea, como no podían hacer nada, dijeron, bueno, mandémoslo a azotar. Y lo mandaron a azotar a los apóstoles. Y empezó esta cosa del cristianismo, que es una cosa extraña que nunca había sucedido antes, porque Jesús dijo en su bienaventuranza: bienaventurados o felices sean ustedes cuando los persigan y los castiguen por causa de mi nombre. Entonces, los apóstoles salieron fascinados, porque era por primera vez que habían dado los azotes, que eran 40 azotes. Así, no creo que sean muy gratos tener 40 azotes. Entonces, lo que pretendían el Sanedrín es que salieran ellos de una manera compungida, arrepentida, cobarde, o pucha, no metamos más porque nos van a azotar después más, nos va a pasar igual que Jesús. Ellos no tenían ni un problema, todo lo contrario, estaban felices. Entonces eso ya los del Sanedrín están muy impresionados con todas estas cosas. Y comparecieron ante el Sanedrín. Ahí viene la intervención de Gamaliel. Estoy recapitulando, que lo vimos. Ya, y viene la institución de los siete diáconos. Por aquellos días, al multiplicarse los discípulos, o sea, eran miles, hubo quejas de los helenistas contra los hebreos, porque sus viudas
eran desatendidas en la asistencia cotidiana. Los 12 convocaron la asamblea de los discípulos y dijeron, comillas, no está bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Por tanto, hermanos, busquen de entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría. Y los pondremos al frente de esta tarea, de la tarea de las mesas. Es decir, apenas la iglesia se multiplicó, empezaron a haber problemas. ¿Cuáles eran los problemas? Los hebreos, los que estaban ahí en Jerusalén, que eran propios de Jerusalén, y los helenistas, que tenían su sinagoga, que como les digo, venían de Asia. Asia es un lugar chiquitísimo que está al lado de Bizancio, en Constantinopla, ahí en Bizancio. O sea, donde ahora es, se me olvida. Bueno, la ciudad esta que está ahí en el Bósforo. Y se le llama Asia. Una cosa chica. Estaban una serie de regiones del Asia Menor, que es Turquía, actualmente es Turquía, lamentablemente bajo el imperio del falso profeta Mahoma. Lamentable. Eso fue por un problema bélico, porque no hubo fuerza para poder aguantar la perversión, el lado diabólico que tenían los turcos, porque pescaban a niños desde chicos, los criaban para ser asesinos y ser guerreros. No me acuerdo cómo se llamaban, y ese era un sistema que tenían los turcos. Y gracias al Imperio Español, gracias a Felipe II, gracias a Álvaro de Bazán, gracias al emblema que llevaba la flota, que era el emblema de la Virgen, de la estampa de la Virgen de Guadalupe de México, avanzaron y derrotaron una fuerza superior de turcos en la batalla de Lepanto. Frenamos. Y gracias a los polacos frenamos a los turcos en Viena. Bueno, me fui para otro lado. Entonces, los helenistas, estamos en Jerusalén, y los helenistas, que eran que eran judíos de la diáspora en Grecia, se quejaron. ¿Por qué? Porque estaban distribuyéndose las comidas, los bienes que eran para todos, y se les distribuía en teoría, según cada uno, según su necesidad. A los griegos las viudas estaban quedando con muy poco, y las viudas tenían hijos. Entonces las viudas de los helenistas, de los griegos, estaban mal. Entonces llamaron a los apóstoles. Los apóstoles dijeron, nosotros no podemos estar perdiendo el tiempo en estas cosas de mesa, de distribución de alimentos. Nosotros estamos para enseñar la palabra de Dios, para orar, para hacer sanaciones, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes elijan, ustedes, el pueblo de Dios, elija a sus diáconos, que van a ser los encargados de la distribución equitativa de las mesas, de los fondos. A todo esto, la iglesia de Jerusalén padeció un montón de hambruna, porque después vinieron todos estos mesías militares, vivieron en guerras. Por eso que después Saulo, cuando ya tenía, que tampoco estaban en una gran abundancia, pero todos los que eran los griegos, los cristianos griegos de Corinto, de Éfeso, de Tesalónica, de todos esos lugares, hicieron una colecta para ayudar a sus hermanos que estaban en Jerusalén. También los de Antioquía, los de Chipre, etc. ¿Por qué? Porque en Jerusalén estaban pasándolo pésimo. Después, en este momento no, había una cierta prosperidad, no había todavía guerra, no empezaron esas guerras, políticos militares, mesiánicas, y eso lo describe todo lo que les conté, Flavio Josefo, que es un escritor que va contando y va calzando con todas estas narraciones. Entonces, tenían que ser 7. El número 7 porque es un número de la perfección según la numerología o cabalística hebrea. Entonces ahí tenían que ser hombres con fama, buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría. Y la propuesta le pareció bien a toda la asamblea.
Y eligieron, la asamblea eligió a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, hoy día es San Felipe, 3 de mayo, San Felipe, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito antioqueno. Es decir, eran nombres de helenos, es decir, los helenos fueron elegidos para compensar este poder que tenían los hebreos. Después, cuando veamos a Saulo de Tarso, se pueden ver en un microscopio a través de las epístolas, a través de las cartas de Pablo, de Saulo de Tarso, que se llama Pablo, San Pablo, y se puede ver con microscopio por la honestidad y el tratamiento de los detalles, el problema que había de grupos distintos, los problemas negativos de la iglesia. Siempre hubo. Aquí empezó. Primer problema negativo. Siempre ha tenido problemas a la iglesia, por algún motivo u otro. Entonces, la palabra de Dios iba creciendo, el número de los discípulos se multiplicaba considerablemente en Jerusalén. También una gran multitud de sacerdotes iba aceptando la fe. Eso es muy importante. Los sacerdotes, los rabinos, iban aceptando la fe. Es decir, este Jesús que dijo, es abundante el trigo y faltan los obreros, estaban esos obreros con los obreros, los apóstoles mismos. Entonces había muy buenos obreros y había muy buena mies, muy buena trigo, que decía Jesús como metáfora de ese esplendor espiritual, ese potencial espiritual que tenían los judíos y que se manifestó en ese momento en esta especie de, como le digo yo, luna de miel. Entonces, Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y signos entre el pueblo. Lo nombraron y el tipo era más que los apóstoles. Es decir, aquí el tema de la jerarquía. En la iglesia siempre está la jerarquía, pero la jerarquía no significa la santidad. La santidad o la gracia, los que están llenos de gracia, como el ángel le dijo a María, llena eres de gracia, este también estaba lleno de gracia. Entonces era como un ángel. Entonces Esteban dice, Esteban lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y signos entre el pueblo. Se presentaron algunos de la sinagoga llamada de los libertos. Los libertos eran cirenenses y alejandrinos, y otros de Sicilia y Asia, y se pusieron a discutir con Esteban. Es decir, estamos hablando de Sicilia, estaba ahí Pablo. Esa sinagoga, la sinagoga de los libertos, se llamaba así, porque Pompeyo, antes de Cristo, Pompeyo había tenido a estos judíos que eran esclavos en la zona de Alejandría, y Pompeyo los liberó. Por eso se llamaba la sinagoga de los libertos. Y entonces había varias sinagogas griegas, y esta sinagoga de los libertos era como la más apegada, porque a veces eso, como uno piensa, el provinciano es más capitalino que el capitalino. Entonces, el de la diáspora, muchas veces, en este caso, Pablo de Tarso, que venía de la Cilicia, la Cilicia está donde está Tarso, que es donde, en el sur de Turquía, ya casi donde dobla hacia Siria. Entonces, ahí se produjo una oposición a este Esteban, porque Esteban estaba lanzado, el tipo estaba lanzado, no importaba un carajo, predicaba en las calles, iba de casa en casa, iba de sinagoga en sinagoga. El gran Esteban, que es una prefigura de Pablo de Tarso, del titán Pablo de Tarso. Este también era un titán que fue tronchado en forma abrupta su vida. Era un gallo joven. Entonces, ahí comienza, llega a la sinagoga llamada de los libertos. Ya les expliqué por qué. Eran de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Tarso, de Asia, y se pusieron a discutir con Esteban. Pero no eran capaces de enfrentarse a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Es decir, no se la podían. Esteban tenía una capacidad,
una batería de argumentos fantástica. Y los otros gallos no sabían cómo rebatirle. Entonces, como no podían rebatirle, entonces sobornaron a unos hombres para que dijeran, comillas, hemos oído a este pronunciar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. De esta forma amotinaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas. Vinieron de improviso, le prendieron, es decir, lo tomaron preso y le condujeron al Sanedrín. Presentaron entonces testigos falsos que declararon, comillas, este hombre no para de hablar en contra del lugar santo y de la ley, pues lo hemos oído decir, etcétera, que todas las cosas que hablaba, pero eran testigos falsos que mentían. Fijando en él la mirada, todos los que estaban sentados en el Sanedrín vieron su rostro como el rostro de un ángel. Es el único momento en que se menciona a un ser humano que parecía un ángel. El rostro de Esteban frente al Sanedrín, a los 71. Los testigos falsos hablaban. Esteban estaba sereno, parecía un ángel. No sé si han tenido ustedes la experiencia, yo la he tenido, de cómo es cuando alguien está en un juicio hablando un testimonio falso en contra tuyo. Yo lo he vivido, es terrible, yo no está, pero te sale humo por dentro. Cuestión. No. Esteban estaba sereno frente a estas calumnias. Entonces, viene el discurso de Esteban. El discurso de Esteban es un resumen de la historia. Ahora uno dice, ¿por qué tiene que Lucas, el escritor Lucas, tiene que hacer un resumen de toda la historia santa, desde Abraham o de Adán? ¿Por qué? ¿Por qué no ocupa la tinta y el papiro? Ocúpelo para cosas nuevas, novedosas del Nuevo Testamento. Lo que pasa es que, primero, esto va a lectores griegos, está hecho en griego para lectores griegos, para que entiendan en un fabuloso síntesis cómo era la historia del pueblo de Israel y al mismo tiempo para mostrar la defensa tal cual fue, exactamente cómo fue la defensa de Esteban frente al Sanedrín. Con un despliegue de síntesis sobre la historia de historia del Antiguo Testamento y apuntando a ciertos matices muy importantes que finalmente producen el enojo y la condenación del Sanedrín a Esteban. Y Esteban está hablando como judío a judíos, en términos 100% judíos, y mencionando, en fondo, sin mencionar a Jesús hasta el final lo menciona, pero dando a entender, nosotros somos igual que ustedes, somos judíos, y esto es así. Discurso de Esteban. El sumo sacerdote preguntó, ¿es así? Por las acusaciones. Él respondió, hermanos y padres, ¿con qué respeto? Pero no es adulador, no es para hacerles la pata, no es adulación. Le dice hermanos y padres, porque eran ancianos, hermanos de raza, hermanos de nación, hermanos de religión, hermanos y padres, escuchad, es decir, no quiero interrupción. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham. Empieza con Abraham. Cuando estaba en Mesopotamia, antes de que se estableciese en Harán. Es decir, cuando estaba en Ur. Abraham era un habitante de la ciudad caldea de Ur. En Caldea habían distintas ciudades, Ur, Uruk, Lagash,
ya eran como unas 10 ciudades de Estado en lo que es ahora el sur de Irak, donde está Irak tocando con el Golfo Pérsico, pero esto estaba más retirado porque a través de los 3 milenios, 4 milenios, ha ido los dos ríos, el Éufrates y el Tigris, han ido depositando sedimentos a través de miles de años, por lo tanto esto está más allá. Pero esto eran ciudades que estaban en la costa. Entonces, Abraham era de Ur y tiene dos llamados. El primer llamado es: sale de Ur y se fue por donde podía irse, porque por el desierto en línea recta, el desierto arábigo, es imposible. Entonces se fue por lo que se llama la media luna, es decir, hacia el norte, por donde está el Tigris y el Éufrates, y llegó a Harán. Y en Harán recibió un segundo llamado, donde le dice: deja tu parentela, y ven a la tierra que yo te voy a prometer, donde va a ser... Bueno, aquí sigue. Entonces, el Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham. Es decir, es el momento de la historia de la humanidad en que Dios interviene en la historia. Interviene. Eso es el principio básico de la metafísica cristiana. Si se puede elaborar una metafísica cristiana, sí, señor, se puede elaborar una. Lo que pasa es que después el cristianismo asumió el neoplatonismo de Silón, de Plotino, qué sé yo. El neoplatonismo era una invención griega y el aristotelismo igual. Pero hay una metafísica que emerge de las escrituras sagradas, que es la infinitud de Dios y su distancia infinita con respecto a la creación y su interés por salvar a la creación a salvar al ser humano a través de un plan. Y empieza acá, con Abraham en Ur, cuando estaba en Mesopotamia, antes de que se estableciese en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y vete a la tierra que yo te mostraré. Es decir, está citando al detalle, al milímetro, los textos antiguos del Antiguo Testamento. Es decir, Esteban era un estudioso, un versado, y así eran todos. En esa época había una cantidad, prácticamente todo el pueblo tenía eso, de recitar la tradición oral. Recitaban, se sabían de memoria los textos, que a su vez habían sido transmitidos durante 1000 años de Abraham. Claro, hay 1000 años hasta cuando están los primeros, más de 1000 años, son 2000 años. Abraham está 2000 años antes de Cristo, sí, 1000 años. 1000 años hasta cuando empiezan a escribirse todas estas tradiciones orales, que eran tradiciones orales de una rigurosidad tremenda. Por eso que sabemos las palabras de Jesús, porque Jesús hablaba esas palabras y había una transmisión oral, tenían una memoria extraordinaria, educada, que nosotros no la podemos imaginar, porque nosotros en este momento no usamos la memoria, la usamos muy poco. Entonces salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Y después de morir su padre, Dios le hizo emigrar de allí a esta tierra que vosotros habitáis ahora. A esta tierra que ustedes habitan ahora, a esta tierra, la tierra prometida. Y no le dio en ella en heredad ni la huella de un pie. No le dio la heredad. Fue una promesa. O sea, Dios le prometió a Abraham, pero no le dio la heredad. Sino que prometió dársela en posesión a él y a su descendencia después de él. Aunque no tenían ningún hijo. Acuérdense el problema de Abraham. Dios habló así: tus descendientes residirán como forasteros en tierra extraña y les esclavizarán y les maltratarán durante 400 años. Fueron 430 años según Moisés. 400 años de esclavitud en Egipto. Pero yo juzgaré, dijo Dios, a la nación a la que sirvan como esclavos, y después saldrán y me darán culto en este mismo lugar, en Canaán, en la tierra prometida.
Le dio además la alianza de la circuncisión y empezó el ritual de la circuncisión. Abraham se hizo la circuncisión, de haber sido terrible, pero bueno, así es. Abraham empezó con su circuncisión y después, cuando tuvo hijo, a Isaac. Le dio además la alianza de la circuncisión, o sea, un pacto. Empezó el pacto, el primer pacto. Y así, habiendo engendrado a Isaac por milagro, Abraham le circuncidó el 8º día y se estableció la tradición. Lo mismo Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Jesús, 12 discípulos, los 12 patriarcas, las 12 tribus de Israel, los 12 signos del zodíaco, etc. Son toda una simbología. Y ahí fueron circuncidados los 12 patriarcas. Y aquí sigue la historia. Los patriarcas, por envidia, ¿por qué? Porque José era el hermano, era el primogénito. Como José era el primogénito, era más querido, tenía más regalías que los otros, entonces los otros por envidia. Los patriarcas, o sea, los 11, por envidia vendieron a José con destino a Egipto. Primero lo metieron en un pozo, después lo mandaron a Egipto. Ustedes saben la historia, los que la han leído, léanla, porque es muy, muy entretenido. Pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría ante el faraón. Acuérdense que lo acusaron, tuvo una acusación falsa, estuvo preso. Mientras estaba preso, el faraón quería saber sobre un sueño que tuvo de las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas, y él le avisó eso, que iba a haber 7 años de sequía, o sea, de hambruna y 7 años de prosperidad. Primero 7 años de prosperidad. Entonces el faraón le hizo caso y acumuló los graneros y Egipto fue un lugar donde llegaron de otras naciones a alimentarse, porque fue una sequía, una hambruna generalizada en toda la cuenca mediterránea y hasta Sudán. Entonces, ganó el favor del faraón, a pesar de que la mujer del faraón había querido acostarse con José. José le había negado, entonces ella lo acusó de despechada. Entonces, pero José es una prefigura de Cristo. José es una prefigura de Cristo. Así como los patriarcas, los 11, rechazaron a José y lo vendieron por 20 monedas de plata, como Judas, lo mandaron a Egipto como un esclavo. El rechazo que sufrió José. Y José después lo salva. Entonces son prefiguras de Cristo. Está José, y después está Moisés, y después está David. Los patriarcas por envidia le vendieron a José con destino a Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría ante el faraón, rey de Egipto, quien le nombró gobernador de Egipto y de toda su casa. Es decir, era el segundo, era el primer ministro. Llegó a ser el primer ministro. Y esto pasa siempre con los judíos, pues impresionante. Cuando el Cisneros llega y echa a los judíos de España, que fue un error gravísimo haber echado a los judíos de España, que era un aporte al Imperio Español. Y los echaron, y dos de ellos llegaron a Venecia y terminaron siendo los administradores de Venecia, porque eran capísimos. Estos dos judíos eran dos hermanos que fueron administradores, o sea, hicieron florecer el comercio en Venecia. Y los españoles los echaron. Malo. Fue una tontera. A los moros sí había que echarlo, porque los moros andaban traicionando. Cuando echaron a los moros, eso fue tiempo de un siglo después prácticamente. Era con Felipe III. Echaron a los moros porque los moros que habían en España, los que quedaron en España, o sea, los árabes o musulmanes, eran unos espías, una quinta columna que estaban todo el rato tratando de joderse a los que los beneficiaban, que eran los españoles que los tenían ahí. Bueno, entonces, como siempre la historia de los judíos que llegan a puestos altos, llegó a ser el primer ministro, el número 2 de Egipto después del faraón. Sobrevino entonces en todo Egipto y Canaán hambre y gran tribulación,
Nuestros padres no encontraban víveres, pero al oír Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres un primer viaje. En el segundo viaje, José se dio a conocer a sus hermanos. Es decir, José se separó de sus hermanos cuando tenía, qué sé yo, era un joven, y ahí ya era un hombre, vestía con trajes finísimos, era el número dos, era como una especie de faraón perfecto, y estaba rapada, la cabeza rapada, como se usaba. Entonces, los hermanos no lo reconocieron, no reconocieron a José, su hermano. Y él después, en el segundo viaje, cuando van sus hermanos a buscar alimento para el ganado, porque en el, en el delta del Nilo ahí había bastante hierba, alfalfa para el ganado de estos hebreos, que eran 85 la familia. Algunos hablan hay distintas versiones. Se habla de 75, 85, 66, pero se suman y cuestiones que tienen ninguna importancia. Pero era una familia que juntaba entre 70 y 85 miembros, entre las mujeres, los siervos, y iban con su ganado. Entonces ahí se les manifestó José a sus hermanos en el segundo viaje. Pero al oír Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres un primer viaje. En el segundo viaje, José se dio a conocer a sus hermanos. Faraón conoció el linaje de José. El faraón se informó de todo esto. Mira, increíble. José envió a buscar a su padre Jacob y a toda su parentela, 75 personas. Jacob bajó a Egipto, donde murió él y también nuestros padres. Y fueron trasladados a Siquem y depositados en el sepulcro que había comprado Abraham a precio de plata a los hijos de Hamor, padre de Siquem. Es decir, es importante eso, que Jacob murió en Egipto, pero después fue sepultado en Canaán. Entonces lo trasladaron a Canaán, en Canaán, donde su abuelo Abraham había comprado una cueva, y en esa cueva tenía la tumba de Jacob. Por eso que cuando Jesús va a ver a los samaritanos, ahí estaba en el lugar de los samaritanos estaba la tumba de Jacob. Bueno, entonces es muy importante porque le está diciendo, Esteban, con mucho respeto, está hablando de la historia del pueblo de Israel. Le dice, aquí se sepultaron, en esta tierra, los restos de Jacob. Es decir, seguía, a pesar de que estaban en Egipto, estaban con su destino, el destino del pueblo judío en lo universal, que es el destino más grande que ha tenido un pueblo en toda la historia de la humanidad. Yo encuentro que el pueblo judío es lo máximo. A mí no hay caso, es una cuestión que así. Conforme se iba acercando el tiempo de la promesa que Dios había hecho a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se alzó un nuevo rey en Egipto que no había conocido a José. Es decir, pasaron 200 años desde que José fue el administrador de Egipto y Egipto fue el que abasteció de alimentos a toda la gente que venía, todos los pueblos que venían de los distintos puntos del Mediterráneo y del sur de Sudán. ¿Por qué? Porque juntaron los graneros después de todo lo que hizo mucho más obras José, que el pueblo judío estaba en un trato de mucha nobleza y mucha preferencia. Llegó un rey, dice aquí, claro, llegó un rey, un faraón, 200 años después, ya que se olvidó de José, ya ni sabía de José. Y obrando astutamente contra nuestro linaje, contra el linaje judío, este rey maltrató a nuestros padres hasta obligarles a exponer los recién nacidos para que no vivieran. En esta coyuntura nació Moisés, que era hermoso a los ojos de Dios. O sea, era un tipo buen mozo. Ustedes saben la historia de Moisés.
que la mamá de Moisés lo echa en un cesto por el río y la hija del faraón, o sí, la hija del faraón, lo recoge y alucina, dice que guagua más linda, y sabía que era una guagua hebrea, que era Moisés. Ahora, en esa época es increíble cómo el machismo era la época más patriarcal de la historia de la humanidad, y sin embargo, las mujeres no eran tocadas. El machismo, el patriarcado, defiende a la mujer, porque lo más lógico, si tú quieres exterminar al pueblo, este faraón quería exterminar a los judíos, ¿qué tenés que hacer? Matar a las hembras, a las mujeres, que son las procreadoras. No, ¿qué es lo que hacían? Mataban a todos los hijos varones. Y algunos se escapaban. El que se escapaba no cumplía con la monogamia. El tipo se agarraba a todas las que podía. Si es parte del destino del hombre. Si el hombre está en una situación así, va y agarra todas las que puede, por gozo y por deber. Y entonces los judíos seguían multiplicándose. Claro, sí. No puedes agarrar a todos los hombres varones si de repente hay unos que se escapan, y esos que se escapan van a fecundar a las mujeres. Entonces, ¿cómo tú liquidas a un pueblo? Agarrando a las mujeres, pues hombre. Entonces, existe una tradición permanente de matar a los hombres y a las mujeres dejarlas, entonces no entiendo. Los españoles hacían lo mismo con los mapuches. Sí. ¿Cómo es la cosa? Los hombres mueren, las mujeres quedan. ¿Y qué importa? En 20 años más tienes todos los guerreros que tenías antes y más todavía, más fuertes. Entonces, la idiotez del faraón que quería disminuir la población matando a los hombres, no a las mujeres. Bueno, eso es, como les digo, el machismo que respeta a la mujer. Entonces, Moisés fue educado y era un tipo buenmosísimo, dice. En esta coyuntura nació Moisés, que era hermoso a los ojos de Dios, que durante 3 meses fue criado en la casa de su padre. A los 3 meses fue dejado en el cesto. Después fue expuesto y le adoptó la hija del faraón, quien le crió como hijo suyo. Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y en sus obras. Era un tipo extraordinario. Era un Pablo de Tarso. O sea, el pueblo judío ha generado tipos como Moisés, como Pablo de Tarso. Impresionante. Ahora, Moisés era un tipo extraordinario y tenía una capacidad de convicción muy grande. Ahora, cuando la zarza ardiente en el desierto le dice, ve a liberar a mi pueblo, le dice Moisés, ¿cómo voy a liberarlo yo si soy un torpe de hablar, hablo torpemente? Era una excusa nomás. El tipo tenía una elocuencia. Era un hiperdotado, como Pablo de Tarso, eran hiperdotados. Fue educado con toda la sabiduría de los egipcios. Cuando cumplió la edad de 40 años, se le ocurrió la idea de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Él sabía, le habían contado. Y al ver que uno de ellos era maltratado, tomó su defensa y vengó al oprimido matando al egipcio. Estaban en una situación de esclavitud a puro latigazo, entonces en un momento el egipcio se ensañó con este hebreo y le dio duro, y ahí estaba mirando con muy buenos vestimentas, como un hijo del faraón. Va, a lo mejor hasta se me acaba de ocurrir, el egipcio al ver a este hombre tan distinguido de la alta alcurnia del faraón, quiso lucirse pegándole más al hebreo. Y ahí Moisés lo agarró y lo mató y lo enterró en la arena. Pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios les daría la salvación por su mano. Entonces él se creía la muerte, Moisés se creía la muerte. Entonces dijo, bueno, yo voy a salvar a estos gallos. Entonces todos miraron, los esclavos miraron esta cuestión y dijeron, oye, este pituco es de nosotros, es judío, pero se crió con el faraón. Era el pituco, el elegante, y mató a uno que nos maltrata. Nada más que eso, no hubo más que eso. Al día siguiente se les presentó mientras estaban peleándose y trataban de ponerles en paz diciendo, amigos, es decir, al día siguiente él va y ve que estaban peleándose. Entonces dice, ¿por qué se pelean si ustedes son hebreos?
los quiere separar. No se peleen, ustedes son hebreos, son hermanos, son del mismo pueblo, el mismo linaje. Yo soy de ustedes también. Vengo a salvarlos, vengo a liberarlos y a ordenarles que ustedes salgamos de esta cosa terrible que es la esclavitud. Le dice, amigos, que sois hermanos, ¿por qué os maltratáis uno al otro? Pero el que maltrataba a su compañero le rechazó diciendo, ¿quién te ha nombrado jefe y juez sobre nosotros? ¿Es que quieres tú matarme a mí como mataste ayer al egipcio? Al oír esto, Moisés huyó y vivió como forastero en la tierra de Madián, donde tuvo 2 hijos. Es decir, estaba entre la espada y la pared. Había llegado a oídos del faraón que su hijastro, que su protegido, Moisés, había matado a uno de sus soldados que estaban latigando a un hebreo. Entonces el faraón lo iba a castigar con la pena máxima, lo iba a eliminar. Y él, a su vez, hizo eso con un arrojo y una valentía porque se creía macanudo, porque dijo, me van a seguir ellos y vamos a hacer una rebelión, una insurrección. Y no pasó nada, porque cuando fue al día siguiente a poner el orden de que no pelearan entre ellos, sino que tenían que pelear contra los egipcios, le dicen, ¿y tú qué? ¿Cómo le dice? Le dice, ¿es que quieres tú matarme a mí como mataste ayer al egipcio? ¿Quién te ha nombrado juez y jefe? Jefe y juez entre nosotros o sobre nosotros. Es decir, el pueblo rechaza. Ahí está de nuevo. El pueblo rechaza al Salvador. Lo rechaza. Una prefigura de Cristo. Pero Moisés tenía que aprender y se fue a la tierra de Madián. La tierra de Madián es una tierra difusa porque eran de pastores, entonces es más que nada lo que se podría llamar que es el territorio del norte de lo que es ahora la Arabia Saudita, y llegaba en su extremo occidental hasta el Sinaí. Del Sinaí pasas por el Golfo de Aqaba, y ahí en Aqaba, que Aqaba es como la Arica de Israel, es la ciudad que está ahí más al norte, más al sur para ellos, para nosotros al norte, Aqaba. Es la ciudad más al sur que está en el Golfo de Aqaba. Y ahí, al oriente de Aqaba, en esa época habían pastoreo, ahora no hay nada, porque las cabras destruyen todo, como acá en Chile han destruido, todo el norte chico está destruido por las cabras no dejan nada. Entonces se fue a Madián, y estuvo en Madián 40 años. Ahí tuvo 2 hijos, tuvo un suegro, una familia, etc. Tenía que aprender, lo mismo que Saulo de Tarso, estos tipos, estos personajes impresionantes como Moisés, tenía que saber lo que era la vida en el desierto, porque por ahí iba a llevar al pueblo, por el desierto. Entonces, tuvo ese aprendizaje de cómo era la vida en el desierto. Al cabo de 40 años, o sea, habían pasado 40 años, después otros 40, tenía 80. Al cabo de 40 años, se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí. Siempre el monte Sinaí. Me encantaría, lo que más me gustaría hacer, tener plata para hacer un turismo, me iría al monte Sinaí y lo subiría al monte Sinaí. Subiría ese monte. Iría a todos esos lugares santos, a Lebrón, todo. Bueno. Una zarza ardiendo. Es famoso eso, sale en tantas películas. Moisés se maravilló al ver la visión y al acercarse a mirarla, se dejó oír la voz del Señor. Yo soy el que soy. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Está hablando, está dándoles, todo esto lo saben de memoria los del Sanedrín. Y Esteban les está hablando, yo soy judío y yo soy de la tradición espiritual de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés.
Es el mismo Dios. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés temblaba y no se atrevía a mirar. Esto de la zarza, las manifestaciones de Dios como fuego, está en el mismo Pentecostés. Hay una continuidad de manifestaciones de ese tipo, de un fuego, que es como un fuego. El Señor le dijo, quítate las sandalias de los pies, pues el lugar donde estás es tierra santa. Bien vista tengo la opresión de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido y he bajado a liberarles. Y ahora ven que te enviaré a Egipto. Está mencionando al pie de la letra el texto bíblico Esteban. Es decir, Dios cumple su palabra. Dijo 400 años, fueron 430 años de esclavitud. A este Moisés, de quien renegaron, diciéndole, ¿quién te ha nombrado jefe y juez? A este envió Dios como jefe y redentor por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, realizando prodigios y signos en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años, otros 40 años más en el desierto. En el fondo está hablando, y Jesús hizo lo mismo, hizo prodigios y milagros. Este es el Moisés que dijo a los israelitas. Y aquí está hablando lo mismo que había dicho Pedro al Sanedrín. El Sanedrín capturaba a los cristianos le decían lo mismo. ¿Qué es lo que le decían? Que Moisés había dicho a los israelitas, a todos ellos, Dios les dará un profeta como yo, uno grande. No dijo así Moisés, pero uno como yo, de entre vuestros hermanos. Este es el que en la asamblea del desierto estuvo con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres. El que recibió palabras de vida para comunicárnoslas. Está mencionando la cosa más importante que sucedió en ese momento, que fue en ese pacto, el primero el pacto de Abraham. Ahora viene con Moisés en el Sinaí los 10 mandamientos, la ley, y eso, pues el tabernáculo, que lo fueron paseando por el desierto. Era maniobrable el tabernáculo, la ley. Por esa asamblea eran 70. Por eso que el Sanedrín eran 70, porque los que subieron al Sinaí con Moisés eran 70. Este es el que en la asamblea del desierto, en el monte Sinaí, estuvo con el ángel que le hablaba y con nuestros padres, el que recibió palabras de vida para comunicárnoslas. Mientras estaban estos sabios en el monte Sinaí, el pueblo abajo murmurando en contra, rebelados contra Moisés, dice, queremos volver a Egipto, queremos ser esclavos de nuevo, queremos volver a Egipto. Y hicieron un becerro de oro, que era de madera, lo bañaron en oro y lo adoraban. Este es el que en la asamblea del desierto estuvo, pero nuestros padres, no quisieron obedecerle, sino que le rechazaron y en su corazón se volvieron hacia Egipto. Querían volver a Egipto, querían volver para atrás. Y dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Esos también hay antecedentes más atrás. Siempre esto va, la historia se repite. Dice, le dijeron a Aarón, que era el hermano mayor de Moisés, el encargado del ritual, el encargado de la parte sacerdotal, le dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué ha sido de él. Estaba en Sinaí, en comunicación, en éxtasis con Dios. Y aquí esto otro, o sea,
esta porquería, lo despreciaron, este Moisés. No queremos, no se sabe nada de él, allá se fue. Nosotros estamos aquí esperando en el desierto. Y tú, Aarón, muéstranos algunos dioses más entretenidos, mejores que el dios de Moisés, un dios encachado. Hicieron ese, vamos a ver. Pero nuestros padres no quisieron obedecerle, sino que le rechazaron otra vez. Y en su corazón se volvieron hacia Egipto, hacia la esclavitud. Y dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque ese Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué ha sido de él. E hicieron aquellos días un becerro y ofrecieron un sacrificio al ídolo. E hicieron una fiesta a la obra de sus manos. Entonces Dios se apartó de ellos y los entregó al culto del ejército del cielo. El culto del ejército del cielo son las estrellas. Empezaron a adorar las estrellas, los astros, las esferas, que, como está escrito en el libro de los profetas. Aquí se va entonces a Amós, se va y cita a un profeta, como está escrito en los profetas. Estamos hablando, este es el discurso de Esteban ante el Sanedrín. Le está diciendo, le está mostrando, nosotros, los judíos, traicionamos a nuestro Dios todas estas veces. Y Amós dice, ¿es que me ofrecisteis víctimas y sacrificios durante los 40 años en el desierto, casa de Israel? ¿Os llevasteis la tienda de Moloc y la estrella del dios Refán y las imágenes que hicisteis para adorarlas? Pues yo os trasladé más allá de Babilonia. Amós no dice Babilonia, dice más allá de Damasco. Pero aquí tergiversa santamente la escritura, porque está haciendo una síntesis. Le dice, pues yo los trasladé más allá de Babilonia. Está haciendo recordar al Sanedrín que el comportamiento del pueblo judío terminó finalmente en Babilonia, fuera de la tierra de Israel, fuera de la tierra santa, en Babilonia, cautivos. Entonces cita a este profeta que dice, como que hablar a Dios en forma retórica, dice, ¿es que me ofrecisteis víctimas en sacrificios durante los 40 años en el desierto, casa de Israel? Una pregunta retórica. No, la respuesta es no. Os llevasteis la tienda de Moloc y la estrella del dios Refán y las imágenes que hicisteis para adorarlas. Pues yo os trasladé más allá de Babilonia. O sea, infidelidad del pueblo total, infidelidad total. No cachan, no entienden, no comprenden. Su corazón prefiere volver a Egipto. ¿Por qué? Porque en esa época había, me acuerdo, Moisés mandó 12 espías a Canaán. Y de los 12 espías, 10 dijeron que era una tierra de gigantes, que no podían llegar ahí porque los iban a vencer. Es decir, el derrotismo, negativismo. Tenemos que volver para Egipto. El pueblo quería volver a Egipto. ¿Por qué? Porque no queremos ir a Canaán, porque ya mandamos esos espías, esos 12 espías. De los 12 espías, 10 de ellos dicen que es una tierra de gigantes, una tierra imposible de conquistar. Nuestros padres tenían en el desierto la tienda del testimonio, como el que hablaba con Moisés, le mandó hacerla según el modelo que había visto. La tienda del testimonio es precisamente donde estaba este tabernáculo que el que hablaba a Moisés le hablaba en forma exacta y se ha descubierto que tenía una carga eléctrica, o sea, una construcción tecnológica. Nuestros padres que le sucedieron la recibieron en herencia y la introdujeron bajo el mando de Josué en el país ocupado por los gentiles, a los que Dios expulsó delante de nuestros padres hasta los días de David.
que halló gracia ante Dios y pidió disponer de una morada para la casa de Jacob. Es decir, está explicando que ellos llevaban este tabernáculo, esta tienda famosa, tienda del testimonio o tienda del encuentro, lugar del encuentro, del testimonio, tenía distintos nombres, que era donde iban en el desierto. Y esto después, cuando llega a David se le ocurre, porque no es de idea de Dios, es idea de David. A David se le ocurre disponer de una morada para la casa de Jacob, una morada para tener una adoración, un templo, un templo. Pero Dios no le permitió a David, a pesar de ser David un ser tan especial y tan noble, no le permitió, Dios no le permitió construir el templo. Solamente pudo acumular materiales. O sea, David acumuló materiales para su hijo, para el heredero, para Salomón. ¿Por qué motivo? Porque David había sido sanguinario, había tenido muchas peleas. Ustedes dirán, pero eran peleas justas. Sí, eran peleas justas, pero estaba demasiado contaminado de sangre. Por lo tanto, no podía hacer el templo. En cambio, el hijo, que era Salomón, sí pudo construir el templo. Pero lo que estaba diciendo aquí que era idea de David. Y David fue un rey que fue una idea del pueblo. El pueblo quería tener un rey. Y Dios le dijo al pueblo, no, no tengan rey. O sea, le decía al profeta. Le decía, pero ¿cómo se llamaba este? Se me olvida. Pero el famoso. Entonces este profeta le decía al pueblo, Dios me ha dicho que no se pongan, no tengan un rey, porque el rey los va a hacer trabajar para él, va a tener excesos, cantidad de riquezas para él. Pero los judíos querían ser como los otros pueblos, querían tener un rey. Querían tener un rey. Estaban con el antojo de tener un rey. Y Dios no era partidario de que tuvieran un rey. Entonces, contra la opinión de Dios, tuvieron un rey, que fue el primero, no me acuerdo cómo se llamaba. Y después, que era un bruto. Y ese bruto vino después David, bendecido por Dios, pero tampoco pudo hacer el templo. Fue una idea de David hacer el templo. Después vino Salomón y pudo hacer el templo. Pero fue Salomón el que le edificó la casa. Aunque el Altísimo no habita en casas fabricadas por manos humanas, como dice el profeta. Entonces aquí Esteban se está metiendo el dedo en la llaga, porque el Sanedrín basa su poder en la administración de ese templo, el del templo, el que pervierte a la religión. Eso pasa ahora actualmente en el Vaticano. El Vaticano es el que da origen al problema. Pero no así la doctrina. Yo soy católico igual, porque la doctrina es la doctrina y los sacramentos son los sacramentos. Yo sigo siendo católico, pero yo reconozco el problema del templo. Se reproduce aquí el problema del templo de Israel. Entonces le dice, pero fue Salomón el que edificó la casa, el templo, aunque el Altísimo no habita en casas fabricadas por manos humanas, como dice el profeta Isaías 66, del 1 al 2. El cielo es mi trono y la tierra es donde yo descanso mis pies. Dice el Señor, ¿qué casa me vais a construir? ¿O cuál será el lugar de mi descanso? ¿Es que no ha hecho mi mano todas estas cosas? O sea, la omnipresencia de Dios. Dios estaba en Egipto. Dios estaba en Babilonia. Dios estaba en Uruk, Lagash, en Hazam, en Arauco, en Chile, en Filipinas, en cualquier parte. En todos los lugares. Entonces, Isaías 66, el cielo es mi trono y la tierra es donde descansan mis pies. Dice el Señor, ¿qué casa me vais a construir? ¿O cuál será el lugar de mi descanso? ¿Es que no ha hecho mi mano todas estas cosas? Cuando está hablando eso,
cuando ustedes han hablado en público, si uno tiene la experiencia, yo la he tenido, estoy hablando en público. Una vez hablé en público en una asamblea, 1985, en la Universidad de Chile. Asamblea, toda la izquierda. Y no me querían dejar que yo hablara. Hablé en público. Y ahí uno se da cuenta cómo es la reacción de la gente. Entonces, en este momento, Esteban está entrando en una idea que es una idea maravillosa. Yo fui un fanático de George Fox. Googleen George Fox. Yo leí un libro cuando era niño, cuando era joven, tenía 10 años, 12, 11 años, no me acuerdo, leía George Fox. La historia de George Fox, el fundador de los cuáqueros en Inglaterra. George Fox, los anglicanos tenían las iglesias, los templos. Y él estaba prohibido por el rey que tuvieran templos. Entonces George Fox era un zapatero, era como los anarquistas, era como el anarquista del cristianismo. Prohibía que los cuáqueros, los que estaban con él, que seguían a Jesús, hicieran el servicio militar y lucharan en las guerras. Los cuáqueros. George Fox, F-O-X. Y él se dedicaba a predicar en Inglaterra cuando llueve, que llueve, que llueve. Todos sus discípulos en una piedra, que había una piedra con un pasto, un césped, y ahí estaban escuchándolo mientras llovía y tronaba. Ahí estaba George Fox, con una fuerza, y entraba a las iglesias anglicanas, entraba a las iglesias y decía: el Señor, la cuestión no es aquí, en estos templos hechos por manos de hombre. Era un radical total, lo metieron preso, lo torturaron, y los cuáqueros se fueron a Estados Unidos. Una maravilla. Bueno, Esteban está siendo cuáquero. Está siendo un cuáquero, le está poniendo el dedo en la llaga el tema del templo, porque ellos están viviendo del templo y tienen su poder en el templo. Y está bien, bueno, los templos son buenos, yo no digo que sean malos, igual que las imágenes actuales, ¿no? Las antiguas eran devociones idolátricas. Igual hay católicos idiotas. Yo me encuentro unos católicos que de repente están mirando una imagen y digo: ¿qué les pasa a estos huevones? La última vez estaba en Punta Tralca y una señora se puso y dije: está loca. Y entre medio venían las aves migratorias pasando por la costa y empezaron a hacer un remolino las aves migratorias, miles de aves migratorias. Miré toda esa maravilla y esta señora ahí mirando una estatua. Decía: nada que ver. Bueno, en ese momento, cuando uno está hablando en público, se da cuenta de lo que está sucediendo. Y en ese momento ya se estaba viendo en sus miradas, en sus gestos, que ya no les estaba gustando. Entonces, en ese momento, con un valor increíble, se enfrenta y les dice: duros de cerviz. Es decir, estos son el lenguaje que ocupan los traductores, me carga, porque nadie conoce esas palabras. En el fondo, porfiado, duros de cabeza, cerrados dice, duros de cerviz, incircuncisos. O sea, están todos circuncidados los que están ahí, todos están circuncidados. Pero les dice incircuncisos, son unos gentiles. Incircuncisos es la mayor ofensa que puede recibir el judío, sobre todo el Sanedrín. Incircuncisos. Porque vio la reacción negativa al ponerse como George Fox, al ponerse como un cuáquero. Incircuncisos. Duros de cabeza. Incircuncisos. De corazón. ¿Qué importa que tengas circuncidado el pene si el corazón lo tienes aparte? Entonces, incircuncisos. De corazón y de oídos, vosotros siempre ofrecéis resistencia al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así vosotros. ¿A qué profeta no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que habían anunciado de antemano la venida del justo, con mayúscula, de aquel a quien vosotros
ahora habéis traicionado y asesinado. Vosotros que recibisteis la ley por mediación de ángeles y no la habéis guardado. Chuta, increíble. Mientras oían estas cosas, sus corazones, los corazones del Sanedrín, se consumían de rabia y rechinaban sus dientes contra él. Pero él, Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró fijamente al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Es decir, el Sanedrín son 71 personas que están odiando para poder, ya lo quieren eliminar. Él sabe que va a ser eliminado. Después de esas palabras donde les enrostra lo que son ellos, pero se serena y mira hacia el cielo, hacia arriba y ve a Jesús. Jesús se le aparece. Y eso recuerda, es una figura de Jesús. Cuando Jesús lo tienen estos mismos en la casa de Anás, Caifás en la noche, lo están juzgando. Caifás le dice, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el hijo? Y Jesús dice, y verán al Hijo del Hombre bajar en gloria. Y ahí está bajando en gloria. Eso es una concordancia entre el juicio de Jesús y el juicio de Esteban. Esteban es un Jesús. Esteban es el primer mártir y es de una similitud con Jesús tremendo. Entonces que tenía un rostro de ángel, dice, pero él, lleno del Espíritu Santo, miró fijamente al cielo. La misma frase que ocupa Lucas cuando los apóstoles ven a Jesús, miraron fijamente al cielo cuando Jesús desapareció de ellos. Entró en un universo paralelo y de ese universo paralelo Jesús aparece y aparece a Esteban en el medio del juicio, en medio de la condenación, que están todos enrabiados hablando contra él, él está ahí, mirando a Jesús. Pero él, lleno de Espíritu Santo, miró fijamente al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús al pie de la diestra de Dios. Y dijo a ellos, estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces, gritando fuertemente, le taparon sus oídos, se taparon, entonces, gritando fuertemente, en ese momento, o sea, él estaba viendo a Jesús, los otros no lo veían, no, él lo veía. Y dijo, estoy viendo al Hijo del Hombre en su gloria, y los otros se taparon los oídos, dice aquí. Entonces, gritando fuertemente, ¡ah! ¡Ah! Fuertemente, se taparon los oídos, y todos a una se abalanzaron sobre él, no se aguantaron. Le arrastraron fuera de la ciudad, afuera de la ciudad, y empezaron a apedrearle. Los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo, mientras le apedreaban. Esteban hacía esta invocación. Igual que Jesús, que le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban, igual que Jesús, dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después dobló sus rodillas y dijo con voz fuerte, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y diciendo esto, se durmió. Saulo aprobaba su muerte. Aquel día se desató una gran persecución contra toda la iglesia de Jerusalén. Todos se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria, a excepción de los apóstoles. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Entretanto, Saulo hacía estragos en la iglesia, entraba por las casas, se llevaba por la fuerza a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Hasta aquí llegamos con la lectura, porque ha sido largo,
el discurso de Esteban, la reacción del Sanedrín, lo agarran, lo llevan, entre medio me imagino que le pegaban, lo escupían, le sacaban la concha a su madre, y después lo dejan afuera y empiezan a apedrearlo. Él se arrodilla, y igual que Jesús, Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu, y dice, no les tengas en cuenta este pecado. Igual que Jesús. Ese es el primer mártir del cristianismo. Y se acaba la época de esta luna de miel maravillosa, porque la comunidad judía cristiana de Jerusalén es dispersa hacia Samaria, algunos van hacia precisamente Antioquía, Damasco, Siria, etc. O sea, viene una dispersión de todos estos fieles, de estos creyentes. Entonces, así hemos llegado a entrar en Pablo de Tarso. Hemos llegado a que Pablo de Tarso era el que les cuidaba la ropa a los que estaban, porque los gallos estaban con mantas, con cosas, eran gallos de buena alcurnia, los que estaban enojados. Entonces sacaban todas sus cosas, tenían que cuidarlas porque si no se les llegaba un flaite y le quitaban las cuestiones. Entonces tenían que tenerlas. Entonces Saulo de Tarso, que era de la sinagoga de los libertos, que es la que se había enfrentado dialécticamente contra Esteban, pero no pudieron rebatirlo, y por eso que financiaron testigos falsos para llevar a Esteban a una acusación de blasfemia que era penada con pena de muerte. Entonces ahí estaba cuidando la ropa elegante de los que estaban tirándole piedrazos a Esteban. Y Esteban se arrodilla y muere en paz, a pesar de los dolores y todo, y no les imputes este pecado, Señor, perdonándolos. Próximo capítulo, Pablo de Tarso. Bueno, al que le gusta, al que no le gusta, no le gusta. Así de simple. Bendiciones.